Cambiar nomás con el invitado, que es Javier Iván Arenas, analista y periodista de coyuntura internacional y nacional. Lo que pasa es que Javier Iván ha escrito una columna hace poco que a mí me pareció muy buena, muy buena. Ya habíamos conversado algo con Javier Iván sobre estos dos Perús que existen hoy. Estas dos caras de un país que parece no entenderse y no entenderse nunca. Y algunas personas creen que se trata de un Perú capitalista y un Perú socialista, el Perú del norte y el Perú del sur. Y no es así, yo no creo y estoy convencido de que mis amigos y hermanos que quieren votar por, no sé, por un Pedro Castillo, por un tal por cual, por ejemplo, en el sur, no son comunistas ni son socialistas, sino que no son capitalistas en el sentido limeño de la palabra. Es más, no solamente descreen, sino en algunos casos abominan la manera de el quehacer limeño en el sentido político, incluso ideológico, incluso cultural. Bueno, yo soy un lego porque el que mejor lo ha explicado es Javier Iván, que está acá con nosotros. Hola, No, muchas Javier gracias, Iván, ¿cómo Fabricio. estás? Gracias a ti. ¿Más o menos es así? Sí, más o menos es así, A ver, exactamente. escribiste tú una columna en El Montonero, Sí. que te la ha comentado hasta Aldo Mariátegui en términos Sí. lustrosos. Sí, muchas agradecido Se con Aldo llama, además por la generosidad. se llama, perdón, ¿El caudillo que viene? No, No, se ese es el llama anterior. Lo que viene. Lo que viene, perdón, Sí. lo que viene. Bueno, la que se viene y el otro el caudillo que viene, ¿no? Digamos una especie de continuación de lo que... Lo que se viene. Lo que se viene es básicamente... A ver, lo que pasa es que hay una especie de análisis de cómo se construyó Castillo a partir de la construcción no solamente discursiva, sino de la construcción organizativa, la construcción sociológica de Castillo, ¿no? Entonces Castillo era una amalgama de diferentes intereses, la minería, bueno, la economía formal, informal, la economía ilegal, la izquierda supo darle contenido ideológico a eso, entonces se presentó como una alternativa, ¿no? Además de eso, Castillo emparenta muy bien con esta tradición, con esta especie de instituciones populares que hay en el Perú. Cuando la gente, los académicos, los grandes académicos hablan de institucionalismo, casi siempre suelen utilizar al Estado, en fin, algunas instituciones, pero no se dan cuenta que las instituciones también, o si se dan cuenta no lo quieren ver, pero no dicen que las instituciones son básicamente relaciones de cooperación y competencia, y que las sociedades están llenas de instituciones, amarradas por instituciones. Y muchas de estas instituciones son instituciones muy populares, y en estas instituciones evidentemente está la defensa de la familia, la defensa de las tradiciones, la religión tiene un peso, la cultura tiene otro peso, el marcado acento capitalismo, el marcado acento de los mercados populares, todo este tipo de cosas de alguna u otra manera conforman lo que se llama instituciones populares y que Pedro Castillo supo de alguna u otra manera representar muy bien, ¿no? Entonces Pedro Castillo... ¿Por qué? ¿Por qué lo supo conscientemente? Conscientemente, no, sí, porque él le preguntan una vez en una entrevista y él dice, ¿usted es pro aborto? Y dice, no. ¿Usted es a favor de la marihuana? Dice, no. ¿Usted está a favor del matrimonio homosexual? Y él dice, no. Entonces el periodista le dice, entonces usted es conservador. Y él le dice, entonces ya como quiere, está en YouTube, ¿no? Entonces él ya, de alguna otra manera, él se manifiesta como un representante de lo que podría decirse esas instituciones populares, ¿no? Ok, a ver, Javier Iván, me estás hablando, de una persona que puede tener, o un tipo de pensamiento que puede tener ciertas similitudes con lo que algunos de derecha en Lima también están defendiendo. Sin embargo, también tú apuntas a un factor que hace que pese a que hayan ciertas similitudes, sin embargo hay profundas brechas. Sí. Hablaste de un capitalismo puneño o algo similar a eso. ¿Cómo entender, por ejemplo, que el capitalismo puneño vote a favor de Castillo? Exacto. ¿Cómo se entiende O eso? sea, eso no lo entiendes desde el punto de vista de la política, de izquierda y derecha, ¿no? Porque un capitalista puneño dice, bueno, ¿yo por qué voy a votar por alguien que me está de una u otra manera proponiendo una nueva asamblea constituyente, una constitución colectivista? ¿Para qué voy a hacer si yo soy un capitalista? Más, es un capitalismo el puneño que está creciendo tanto que ahorita se come a Bolivia. No solamente eso, además es extremo, ¿no? En algunas ocasiones Sí. no creen en cosas, en regulaciones, ni nada de esas Sí, cosas, sí, derechos claro. sociales. Para ellos básicamente eso no existe. Entonces, es un capitalismo muy duro, y este capitalismo finalmente termina votando por Castillo y la gente ya se pregunta por qué. Entonces, básicamente porque Castillo representaba otras cosas, representaba este anti-establishment amarrado, emparentado con esas instituciones populares, esta
promesa neoliberal, entre comillas, de 1992 hacia adelante, que no ha terminado de llenar ni de cuajar en este mundo popular. Esta promesa de un Estado pequeño, de un Estado subsidiario frente al rol del mercado. Entonces, todo este tipo de cosas, de alguna u otra manera, sirven de carbón para construir a la figura de Castillo desde un punto de vista social, ¿no? Yo considero que en el país existe básicamente una sociología conservadora. Ese es un país políticamente conservador porque es un país socialmente conservador. Ujú. ¿Eso es malo? ¿Eso es negativo? En absoluto. Los que intentan, por ejemplo, colocar al conservadurismo como algo malo, como algo peyorativo, ¿no? Tú eres un conservador, tú eres un medioevo, tú eres... Lo que intentan considerar básicamente son los ilustrados o los progresistas, pero en realidad no significa absolutamente nada de malo que las sociedades, en este caso, sean conservadoras, ¿no? Ahora, ¿estas personas leyeron mal a Castillo? Porque si yo veo, a ver, si yo veo camionetones en la campaña de Castillo, porque a ver, los camionetones Hilux del año eran sorprendentes, pero era un corro de una fila larga de cosas así. Pero era gente, tú veías que era gente que habían sido pobres en algún momento, pero que se convirtieron en gente pudiente por, en la mayoría de casos, no sé si en todos, minería ilegal, por ejemplo, no sé si tala ilegal, oro. Pero también proveedores legales, proveedores de empresas mineras. Ok, o gente que está chambeando por la legal, pero que de alguna manera está vinculada a ese rubro, digamos, por decirlo de alguna manera. A ver, mi impresión, por ejemplo, fue como en Chumbivilcas, donde hay bastante gente que tiene dinero, en Espinar también, bastante gente que tiene dinero, en Chalbobacho, bastante gente que tiene dinero, no por las economías ilegales ni informales, sino por la economía legal. Muchos de ellos son proveedores mineros. ¿Cómo pueden llegar a votar por Pedro Castillo? Tú dices, ¿pero por qué van a ¿Cómo? votar? Si Pedro Castillo quiere Porque tirarse abajo todo eso. claro, porque simplemente la lógica allí no funcionaba entre comunismo y socialismo, sino básicamente una lógica anti-establishment, ¿no? Entonces ¿Leyeron mal al candidato? no, ellos leyeron bien porque Castillo de alguna otra manera representaba sus aspiraciones, la Ok. posibilidad de que ellos se sienten en la mesa del poder en el Perú, y cosa que hasta ahora no lo pueden hacer. Entonces, ellos ven quién representa ese anti-establishment limeño, quién representa a ese régimen limeño, y votan finalmente por ese anti-establishment, ¿no? Entonces, además de eso, como te digo, son sociedades muy conservadoras, son sociedades donde la tradición y la religión son fundamentalmente importantes a la hora de sus relaciones, por eso hablo de instituciones conservadoras, Ujú. y es muy importante, y Pedro Castillo conectó con estas sociedades, porque Pedro Castillo era un antiaborto, Pedro Castillo era Tú- entonces Pedro Castillo supo representar bien a estos sectores populares, Ya, pero ¿no? tú hay algo que pones en el artículo, en la columna que has escrito, dices que Castillo no sabe aún la potencia nuclear que él ha despertado de alguna manera. Sí, claro, era una potencia nuclear en ¿Sigue ese siendo momento. eso? Yo creo que hay otro que podría venir como Castillo, por eso de una otra ¿A manera reactivar la bomba? a reactivar la bomba, sí, porque es una representación muy potente. Primero, es una representación que tiene dinero. Segundo, es una represión que está resentida con Lima. Tercero, es una representación que reclama un lugar en el poder, en la mesa del poder, o en la mesa donde se reparte De el poder. conversaciones. Exactamente. Tercero, cuarto, es básicamente lo que quiere es ocupar los lugares de la economía donde estaban antes las grandes familias, los que prefieren ocupar ellos, ¿no? Entonces, y finalmente es una, y eso es una cosa un poco más densa, pero es un proyecto de modernidad distinto al proyecto de modernidad entre comillas neoliberal. Entonces, esa es una potencia nuclear, porque tienes dinero, tienes gente movilizándose, tienes relato, tienes narrativa. Entonces, Tienes un rostro. la izquierda Sí. sabe construir, darle envoltura a todo esto y dice, la sociedad popular es de izquierda. Es por eso que el señor Vladimir Cerrón se equivoca cuando dice, el mundo popular es de izquierda. Falso, el mundo popular no es de izquierda. El mundo popular no es de izquierda ni de derecha, porque el mundo popular es pro familia, pero ser pro familia no es ser de izquierda ni de derecha. Ser pro familia simplemente es apolítico. Claro, porque ser conservador no es una posición política. Eso es un tema, porque los que utilizan, a ver, en las redes sociales se dicen de todo, ¿no? Pero en las redes sociales se utilizan malos conceptos. Cuando la gente dice, tú eres un conservador en el sentido peyorativo, es decir, le quiere dar una carga política al asunto, de amigo-enemigo, lo que está haciendo es utilizando malos conceptos, ¿no? Porque ser conservador no es una posición política, es una posición apolítica, así como el mercado también es una posición apolítica, o el Estado no creo, no, pero la familia es una posición absolutamente conservadora, pero apolítica, existe antes de la política. Entonces, ser pro familia o ser no pro familia
Aquí lo que se está haciendo es básicamente engañando. Entonces, aquí se está politizando, ideologizando muchas cosas, y resulta que la izquierda politiza y toda esta estructura social, informal y legal la representan ellos. Es como en los años 80, solamente para redondear. En los años 80, la izquierda se hizo muy potente en Villa El Salvador. Ujú. ¿Por qué se hizo potente en Villa El Salvador? Porque querían una cosa la gente. La gente quería propiedad privada. Quería que le den su lote de terreno donde habían invadido y quería que se le reconozcan. Pero eso, en el fondo, es básicamente una demanda muy liberal. Entonces, ¿dónde está la derecha ahí para representar, por ejemplo, a estos señores que vinieron a invadir, que querían propiedad privada, que lo que querían era un reconocimiento público y legal de su fruto, ¿no? Javier Iván, a ver, estamos con Javier Iván Arenas, periodista y analista político que esta semana, o el fin de semana, ha escrito una columna sumamente interesante que se llama La que se nos viene, tratando de entender o de poner sobre la balanza a un Perú Sí, que sí, no es el Perú de Lima, que exactamente. no es un Perú de izquierda, pero que sin embargo es un Perú que quiere o que termina votando por gente, por ejemplo, como Pedro Castillo. Al capitalista puneño, al capitalista cusqueño, a mis paisanos en el Cusco que son capitalistas, ellos no quieren socialismo ni comunismo, al No, contrario, ellos claro. quieren más comercio, más economía. Así es, así es. Así Ellos es. quieren comerse a Bolivia, como lo Así dices en es, el... así es, ¿verdad? quieren tragar a Bolivia. Sin embargo, cuando tú seguramente les preguntas, oye, ¿por qué votaste por Pedro Castillo, que tenía un plan de gobierno marxista-leninista mariateguista? Seguramente la respuesta es, yo no voté por Pedro Castillo, yo voté Exactamente. contra Lima. Así es, probablemente sea la ¿Por qué respuesta. esa actitud virulenta ante Lima? ¿Qué pasa en el medio que los limeños o las personas que viven en Lima no se están dando cuenta? Porque en términos, digamos, sociales, en términos políticos, Lima representa un proyecto de modernidad distinta a los proyectos de modernidad del sur y del norte, absolutamente distinto. El proyecto de modernidad neoliberal, en el sentido de que había un individuo políticamente soberano, no calza con las instituciones populares, y esto ya lo digo para, digamos, ser un poco más temerario y atrevido. Entonces yo considero que lo que sucede en este país es una tragedia, porque tienes una sociedad popular, una Ujú. sociedad conservadora, pero que no se conecta con la promesa o el proyecto liberal o neoliberal. El proyecto neoliberal es básicamente el individuo políticamente soberano. ¿Cómo puedes instalar el individuo políticamente soberano digamos, en el mundo popular, que cree todavía en las comunidades, que cree todavía en el sentido comunitario, que cree todavía en el bien común? Entonces, este proyecto, digamos, ya estamos hablando de temas un poco más de filosofía política, ¿no? Pero este proyecto no se conecta a la realidad. Entonces, la no conexión produce ese choque, y ese choque es entre los dos países, un país formal y finalmente otro país informal, un país que está Lima y algunas ciudades mesocráticas, la mesocracia, y otro gran mundo, es un mundo distinto, es el capitalismo andino, que no se refleja en el capitalismo, que no se refleja en Lima, que no se refleja en el proyecto de modernización Pero de que Lima. tampoco se refleja, por ejemplo, en Bolivia. No, tampoco O tampoco se refleja en la Bolivia. Junín de Cerrón. No, tampoco se refleja. Tiene su propia. Una sociedad, instituciones populares muy conservadoras, que lo que quiere, está buscando una representación política, esta representación política que ponga sus demandas, sus atenciones, sus necesidades en la mesa, y que básicamente sus necesidades siempre tienden a ser de alguna otra manera defensa de la familia, los mercados populares, el capitalismo, ¿no? Uno diría, ¿es el capitalismo popular el que se mueve? Puede ser, pero tampoco no es tan así, ¿no? Es una forma distinta Me de estás hablando de capitalismo. capitalismo popular cuando hablas a ver, menos impuestos, más informalidad en el sentido de No depender no específicamente depender del Estado. claro, básicamente, ¿no? La cultura del emprendimiento, todo este tipo de cosas que muchos puneños se los han traído a Lima y que no desaparece. La gente dice, no, vine a Lima y desaparece. No, no desaparece. Aquí, al contrario, tú vas, digamos, a Abancay, o tú vas acá a los mercados, en fin, a los mercados acá que hay aquí por Abancay, y Sí. te vas en Grau y todos estos, Unicachi, y te vas a dar cuenta que la gente trabaja sábado, domingo, feriado, no les interesa absolutamente nada. Hay un sentido de la cultura, un sentido del emprendimiento que no se condice necesariamente con las reglas de un capitalismo moderno, Exacto, necesariamente. sí. Entonces, A ver, tiene sus cosas buenas, ¿ah? sí, claro que sí. Claro que Lo sí. que nos salvó un poco de la debacle económica durante la pandemia fue justamente esa economía Es que no informal. solamente eso. Si, por ejemplo, la ideología del mundo woke
no se ha instalado en los sectores populares justamente por eso, los sectores populares que siguen creyendo en la religión, a pesar de que yo no soy evidentemente un creyente, pero siguen creyendo en la religión. Estamos siguen trabajando en creyendo eso. siguen creyendo en la religión, siguen creyendo en las tradiciones. A ver, en Bamamarca se hace la corrida de toros más importante y no en Hacho, entonces anda a ver, dile a ellos pues que sean antitaurinos. Entonces, esta sociedad, que es una sociedad real que existe, no está, es una sociedad de espaldas a cierta Lima, en la Lima de Una Lima que izquierdas, cierra los ojos y no quiere ver. una Lima de izquierdas y una Lima de derechas. Pero hay otra malinterpretación de ese mundo popular. La sociedad popular, normalmente se cree que la sociedad popular es de izquierda. Y eso no solamente pasa con el señor Vladimir Cerrón, eso pasa también con Matos Mar, por ejemplo. Matos Mar José escribió Matos Mar. un libro muy bonito que se Desborde llama popular y Desborde crisis del Popular Estado. en el 83, y tú ves el prólogo en el 83 y dices ahí, este libro servirá para la consecución del socialismo democrático en el Perú. Pero no hubo socialismo, lo que hubo al contrario crecieron capitalistas como hongos, y te das cuenta que el otro gran libro más importante se llamó El misterio del sendero, el otro sendero, El otro sendero. donde ahí viste evidentemente toda de esta Soto. cultura del emprendimiento, esta cultura del empresariado nacional, el empresariado informal. Entonces, lo que te quiero decir es que la izquierda sigue pensando que este mundo popular, que esta sociedad popular es izquierda, y por eso Vladimir Cerrón dice, nosotros, existe una izquierda popular, pero la izquierda, lo popular no es necesariamente de izquierda, no es necesariamente de derecha, es conservador, sí, por conservador no político, sino conservador sociológico. Que es ¿Cultural? distinto. Cultural, sí, completamente. Siempre ha sido una sociedad estamental, una sociedad jerárquica, una sociedad meritocrática, además, siempre ha existido así. Javier Iván, para ir terminando. Lima está cerrando los ojos a una realidad que no sé si no comprende o no quiere comprender. Sí. ¿Y el interior está cerrando los ojos a alguna realidad limeña que no comprende y tampoco o que no quiere comprender? Sí, yo creo que el interior de alguna otra manera está buscando un proyecto de modernidad. Por ejemplo, en el interior, mira, a mí me pasó varias cosas curiosas. Yo he visto a gente que antes ha votado a Pedro Castillo y está apoyando a Bukele, por ejemplo, ¿no? O sea, al Bukele peruano. ¿Te das cuenta que hay algo ahí? Te das cuenta que hay algo ahí, es decir, ellos quieren un proyecto de modernidad. Están buscando algo que no saben todavía cómo definir. Exactamente, pero empiezas una definición y dice el orden, ¿no? El orden. En el Perú, y eso es la columna que después que escribí, en el Perú todo está desordenado y hace falta orden. Entonces necesitamos un proyecto de modernidad que ordene al país. Entonces, un proyecto de modernidad que ordene al país significa que el Estado recupere para sí la legitimidad de la violencia, como sucede, por ejemplo, con Bukele, donde se ve estas imágenes de las cárceles, pero en el fondo es un proyecto de modernidad. Entonces aquí las sociedades, digamos, andinas, que son culturalmente muy fuertes, pero electoralmente muy reducidas, pero tienen mucha influencia, y tienen mucha influencia además en las migraciones de tercera y cuarta generación. Entonces te vas a dar cuenta que ellos están buscando un proyecto de modernidad, y su proyecto de modernidad finalmente empieza, yo no sé cómo va a acabar, pero empieza con el orden. Quieren a alguien que venga a poner Quieren orden. mano dura. Mano dura. Ok, ya, reformulo mi pregunta entonces. Si hay algo que los que viven en Lima tienen que ver y tratar de entender en el interior. Tanto derecha como izquierda. Correcto, la sí. derecha élite como la izquierda élite. Exacto. Que está viviendo en su Ahora, burbuja. ¿hay algo que ese capitalismo puneño, ese emprendimiento cusqueño, esa manera de... Ese no sé qué económicos, de modo... Ok, ¿hay algo que puede aprender de Lima? Sí. O sea, te hago a la inversa la pregunta. ¿Qué es lo que ellos deberían ver de una Lima centrista o de estas ciudades mesocráticas que has mencionado? Sí. Lima es la primera ciudad andina, la primera ciudad mestiza. Y eso no se ha terminado de comprender. Una leyenda negra contra Lima. Y eso es importante decirlo. Lima acogió, a pesar de que es un desierto, acogió a 10 millones de peruanos. Y de esos 10 millones, te puedo decir que 9 de cada 10 deben ser migrantes. Como lo soy tú, como lo somos yo, como son mucha gente. Sí, claro. Entonces en Lima básicamente se concentra el Perú, el mestizaje. Lima es una ciudad del mestizaje. Entonces, si Lima no proyecta la construcción de un proyecto político moderno, mestizo, y no aymara, no quechua, no de tal, sino mestizo, es decir, la nueva mesticidad del Perú, que básicamente es el Perú moderno, si no proyecta hacia adelante una narrativa,
entonces estamos mal. Entonces Lima, básicamente, como te digo, lo que hay acá es una leyenda negra donde Lima se concentra solamente las élites, donde mandan a otras... Abolengo y todo lo demás. Abolengos y todo eso, cuando eso no existe, ya no existió, ya no va a existir probablemente. Y Lima es una ciudad mestiza. Y esa mesticidad, no se está poniendo de alguna otra manera en relevancia ni en agenda, ¿no? Javier Iván, ha sido muy amable. No, al Siempre es contrario. chévere conversar contigo. No, hermano. al contrario, gracias a ti, gracias a ti. Y solamente quiero cerrar con esto. ¿Por qué pusiste aló Philip, aló Porky al final? Como quien diciéndole, hey, escuchen esto. ¿Por qué? Porque son los que más se acercan a esta cuestión a la primera demanda, ¿no? La demanda del orden y la demanda de la mano dura, son los que más se acercan, porque tienen, de alguna manera, tienen el discurso y la construcción narrativa la tienen más cerca, ¿no? Ya depende de ellos poder aglutinar o poder construir, ¿no? Todo un reto. Es un reto discursivo sobre todo, ¿no? Pero tienes que entender cómo se mueven las fibras de la sociología nacional, ¿no? Muchas gracias, Javier Iván. No, gracias a Dios ti. te bendiga. No, gracias a ti. Gracias. De verdad, te lo deseo de corazón.